la inteligencia artificial es el primer enemigo más inteligente que nosotros. Y si no lo sabemos controlar y manejar, probablemente, porque hoy las empresas se pelean a ver quién tiene más rápido crea cosas de la inteligencia artificial, una carrera, y después los estados están mirándose sin entender lo que está pasando. No están regulando nada. No tiene la capacidad, porque a ver, si el propio Estado argentino aloja en un servidor que está en Palo Alto, o sea, no tiene la capacidad de hacer on-off en la palanca. Uh-huh. Es más, supongamos, hay un corte de luz en las toninas, el cable de internet que lo comunica al mundo entra por las toninas. Claro. O sea, claro. En vez de hacer un paro de 24 horas, va y con un serrucho corta el cable de las toninas y hace mucho más daño que un paro de 24 horas. Tal cual. Entonces, y vos como Estado no tenés capacidad para todo eso. O sea, por eso las instituciones políticas se quedaron muy atrás, porque fueron pensadas, la democracia ateniense, eran 200 tipos en la plaza. El Estado moderno, que crearon los norteamericanos, los franceses, la Revolución Inglesa, pasó 700 años. Claro. O sea, y las instituciones que crearon, las constituciones liberales del siglo XVIII, del siglo XIX, están pensados para un mundo que no es este. Entonces, hay que hacer un ejercicio de cultura política para ver qué nuevas instituciones son necesarias para en un mundo en donde los villanos de las películas de la década del 60 se volvieron realidad. Claro. O sea, el satánico doctor no existe ahora. Entonces, tal cual. ¿Y la respuesta cuál es? La democracia deliberativa que crearon los norteamericanos en 1776. O sea, sí, está bien, pero no alcanza. No alcanza porque ve lo que está pasando en Estados Unidos, de hecho. Entonces hay que hacer una reflexión política en serio sobre las instituciones, los órganos, los límites, los permanentes estados de excepción. Todo es excepcional, entonces hay una emergencia, suspender las garantías, suspender ciertos derechos. Son tiempos complicados, muy complicados, y las reflexiones que hay no alcanzan a por lo menos acertar sobre cuál sería el rumbo a seguir. Aparecieron los villanos, pero no los superhéroes. Y más o menos. A ver, los superhéroes... Y por lo menos hacían la balanza, ¿no? Porque si el superhéroe tiene que ser reforzar el poder del Estado, ¿viste? Claro. No sé si va por ahí. Claro. Porque contra el villano intergaláctico, vos no podés poner un Estado omnipresente de nuevo. Ya fue eso, en el siglo XX y fracasó. Pero la ciudadanía empoderada tampoco, porque a vos te gustan los gatitos, a mí yo soy vegano, entonces no hay un único vínculo que te una para eso, porque ese enemigo es más vivo que vos y se inventó todas esas cuestiones. Uh-huh. Por eso es una reflexión interesante. Y en el medio estamos las ciudades, por nosotros. Sí. Bajemos un poquito la ciudad, pero estamos haciendo... Sí, pero nos pegan el derecho, porque nosotros somos parte de un Estado-nación. No tenemos una realidad local que nos enteramos de todo lo que pasa en el mundo y somos parte de esa ola. Entonces, ¿dónde quedamos las ciudades como una nota de 100.000 habitantes en este concierto? Ya hay algunos tecnócratas que dicen que vamos a volver a la Edad Media, se van a destruir los estados y va a ser la competencia de ciudades contra ciudades. Ahora, ciudades contra ciudades, y no solo que vamos a competir contra Rosario, vamos a competir contra San Pablo, vamos a competir contra... Vamos a ir en Claro, o sea, entonces... Competir en el sentido de por los bienes y servicios. En un mercado global en donde el Estado ya no existe en la provincia de Buenos Aires y no existe en la Argentina. Un dislate. Pero es lo que te está pasando de alguna manera en la Unión Europea. O en lo que pasa en el sudeste asiático. Entonces los estados se redujeron a nivel de ciudad. Y cada ciudad compite. Sí. Tal cual. ¿Qué tenemos nosotros como para ofrecer? ¿Qué somos? Nada, son desafíos. Qué buena pregunta, ¿sabes qué somos? ¿Qué somos como? O sea, vos salías a la cancha. ¿Qué tenés para ofrecer? ¿Por qué Junín es algo diferente en donde alguien nos tendría que mirar? Por la laguna, porque tenemos una tasa de expectativa de vida mejor que en otros lugares, porque tenemos un agua que podemos tomar, porque nos podemos proveer bienes y servicios y acá no te vas a morir de hambre porque siempre hay trabajo, por la calidad de la educación, por la calidad del debate público, por los medios de comunicación que tenés, por la reflexión que haces en general de la vida. O sea, ¿qué nos diferencia? ¿Y por qué podríamos alguien busque en China Junín? Y que busque Junín y no Azul. Claro. O Bahía Blanca. Obviamente hay cuestiones que no podemos competir. Nosotros no tenemos un puerto, no tenemos arena. Bueno, ¿qué diferencial tenemos para que sea más importante que busque Junín y no otras ciudades? O por lo menos dentro del concierto, las que somos más o menos parecidas. Junín, Villa María, Rafaela. ¿Por qué nosotros y no Rafaela? Bueno, esas son discusiones
para bajar a tierra todos los que estábamos navegando. No, Sí, pero, sí. pero es real que tenemos que empezar a pensar qué tipo de... Digo, ¿se piensa desde tu espacio o desde la política en general qué tipo de ciudad queremos? Sí, está digamos, multisectorial del Bicentenario que organiza la municipalidad, pero yo siempre fui muy crítico con ese espacio porque dice son 38 entidades. Cuando empezaba a puntear las entidades, por lo menos 10 son dependencias municipales. Si vos me vas a contar los delegados municipales Como entidad independiente. si vos me vas a contar la secretaría de la secretaría de no funciona así. Ahora, y todo otro espectro de Junín que no está representado. Por ejemplo, si está la Liga Deportiva del Oeste, ¿por qué no está la Asociación de Básquet? Con un equipo en la A, un equipo en el TNA, ¿por qué no están? Es más, hay muchos clubes de Junín que no tienen fútbol, entonces no tienen voz en la representación de pensar Junín para el futuro. Ujú. Es parecido a lo que se hizo con el plan estratégico. Es una reformulación del plan estratégico, en realidad tiene que ver con el plan Pero estratégico me para el parece que el plan 2027. estratégico era más plural. ¿No puede ser? Acá estuvo bastante sesgado. A ver, la Agencia de Desarrollo lanzó, ahora no me acuerdo, pero ya hace unos años atrás, el clúster médico. Junín es un importante lugar de prestación de servicios de Tremendo. medicina, público y privada. Tremendo. En este esquema de 38 entidades, ¿cuántas hay de clúster médico? Panza. No, Tampoco. o sea, no está el hospital. Está el hospital. Claro. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De que querés pensar Junín si en esas 38 entidades no invitas o a la región sanitaria? Entonces, sí, formalmente hay un lugar. No creo que sea o que esté haciendo un trabajo en ese sentido porque te convocan espasmódicamente, se acuerdan que hay que hacer algo Claro. y te llaman a Es una como para quedar reunión. bien, diría. ¿no? Exacto. Ese tipo que dice, che, vamos a invitarlo a. De hecho, lo que va del año no se reunió nunca. Que cuando debería El año pasado nos reunimos para definir el lema de Junín, una oración con el lema de Junín. Está todo muy bien, pero me parece que esto... Y ahora Petreca acaba de lanzar desde la bandera de Junín. Muchachos, la bandera fue un proyecto mío que se aprobó en el 2012. Me parece que necesitamos otras cosas, Claro. otras cosas un poco más relevantes. Está bien, la bandera está bien, perfecto. Sí. Fue una idea mía, 2012. Pero creo que cuando discutimos el futuro, estamos discutiendo otras cuestiones. Claro, reformulan cosas antiguas para no discutir las cosas que Exacto. deberían discutir, ¿no? Exacto. Entonces, si vamos a discutir si los peces son pintados de colores, ¿viste? Discutimos otras cosas para evitar discutir lo que realmente hay que discutir, de alguna manera. O sea, todos los reclamos a la 188. En realidad mi reclamo hubiese sido la 188 no puede estar más donde está. Claro. O sea, hay que llevar al gobierno nacional ya dibujado y escrito, pasar a 188 Para el otro lado. para el otro lado. Sí, O sea, que vaya incluso atrás de la comunidad mapuche. Claro. O sea, tenemos que pensar la expansión de Junín de acá. O sea, si va a ser una obra grande, tenés que pensar de acá a 50 años. Sí, tal cual. O sea, Este, no lo va a hacer, no pueden arreglar los baches, el gobierno nacional no te corta el pasto, Sí, no te vas a sacar una ruta, pero nosotros tenemos que ser positivos en ese sentido. claro. ¿Se están llevando más acciones desde el espacio político para dar una solución al paso bajo nivel? Nosotros hicimos todas las comunicaciones habidas y por haber, y es más, la última que se aprobó fue propuesta nuestra, que tiene que ver con que el gobierno nacional, a través de la declaración de la emergencia ferroviaria, que fue el decreto que paralizó la obra, Sí. da la misma posibilidad de incluir las obras que sean necesarias. Sí. O sea, esto es una resolución que tiene que sacar la autoridad política, es decir, dentro del listado de obras de emergencia, incluir. Incluir el paso Ahora, bajo ya está, manda una comunicación. Le decís a Petreca también que obre en ese sentido. Nuestro ámbito de competencia como concejal también es limitado. Claro. Sí. Ya hicimos lo que había que hacer. Ujú. Nos hubiese faltado tal vez contar mejor la historia, porque se ha instalado una versión de la historia que no es así. O sea, la obra lleva 4 años, 5 años. Esa excusa. El corte fue en junio del 2023. Sí. Y la obra se licitó, empezó y se paralizó por la audiencia pública que pidió el Ejecutivo. Y después se redeterminaron todos los plazos. Y esto mucha gente no lo sabe, el informe técnico ambiental estuvo en enero del 2023, hecho por la municipalidad. Entonces, vamos a poner las cosas en su contexto. ¿No fue un error comenzar la obra en ese tiempo, sabiendo que cerca venían las elecciones nacionales? Pero en ese contexto, entonces, no puede empezar ninguna obra. No, pero Porque tan siempre hay cerca, elecciones. tan cerca. No, que creo. Elecciones nacionales, No, del a ver. Ejecutivo. La obra empieza en el 2021 y se paraliza
Ahí está. Y se paraliza, ¿por qué? Porque había que hacer la audiencia pública. Cuando se hizo la audiencia pública, se tuvo que dibujar de nuevo la obra y se determinaron de nuevo los plazos. Los 720 días, creo que eran, se cambiaron. Entonces, y siempre tienen elecciones, cada 2 años hay elecciones. No, pero de ejecutivo son cada 4. Las del ejecutivo son cada Sí, 4. pero en realidad el que le frena la obra es el municipio. El municipio. Y el municipio recién en enero del 2023 entrega el certificado de impacto ambiental. Quizá la pregunta tendría que ser, ¿por qué por ahí el Ministerio de infraestructura o sí, el que hizo la obra no se sentó con el municipio y se pusieron de acuerdo para decir, bueno, hagamos todo, el impacto ambiental, hagamos la audiencia pública y comencemos la obra? Porque no fue la obra en su momento, la del 2009. Empezaron. ¿Qué es un camello? Un caballo dibujado por una comisión. Entonces acá nosotros teníamos un camello. Todos querían, los comerciantes querían esto, los ferroviarios querían esto. Bueno, se terminó haciendo algo en donde eran muchos los intereses que había que tener en vista. Claro. Que había que sacar no sé cuánto, que la vía de no sé cuánto, que la vueltita de no sé cuánto. Digo porque yo vivo cerca, vivo a 1,5 cuadras del Paso Bajo. Y discuto mucho con los vecinos. Cuando salgo a hacer las compras por el barrio que hablamos, yo discuto mucho con los vecinos. Y una de estas preguntas dice, pero ¿por qué iban a empezar la obra si ya sabía que se iba con... No, nadie sabía eso. Bueno, era contrafáctico. A ver, toda obra pública tiene una continuidad y no importa los gobiernos, para eso son las políticas públicas. El problema es que el gobierno que subió en diciembre del 2023 fue disruptivo y dijo, listo, no se sigue. Claro. Entonces, por eso hay que contar bien el relato y decir a quién le corresponde cada ensayo, porque si no, todo es lo mismo. Claro. Y no es lo mismo. Razonablemente, no iba a terminar en diciembre del 2023. No, tenía que seguir y terminar. ¿Por qué? Porque estuvo en el medio un nuevo dibujo que hubo que hacer, que hubo que construir la pasarela esa, que no estaba en el diseño original, que salió todo por la audiencia pública. Entonces, si no contás todo eso bien, ¿la culpa de quién es? No, vamos a distribuir en cada tramo de cada plazo de responsabilidad a quién le corresponde. Que la obra ahora, desde el 10 de diciembre del 2023, ¿paralizada? Tiene nombre y apellido, Javier Milei. O sea, no se le puede echar la culpa a Alberto Fernández, no se le puede echar la culpa a Petreca, no se le puede echar la culpa... Sí se le puede echar la culpa de otras cuestiones anteriores. Sí. Claro. Sí, si vos querés poner la demora. La demora que se deberían haber puesto de acuerdo mejor respecto... Sí, por supuesto. También con reparo, porque hay culpas. Sí. Pero esto sí ya tendría que estar terminado. Lo que pasa es que también hay otros agravantes que la gente no lo sabe. Ese paso a nivel, hace años que tendría que estar clausurado. La CNRT siempre hizo así, pero ese paso a nivel tendría que estar clausurado porque no puede haber un paso a nivel en una playa de maniobras. Claro. No debería existir. No debería haber existido nunca, jamás ese paso a nivel. Ni de cuando se abrió en 1900 y pico. Claro. Entonces, tampoco tiremos de la cuerda, porque un día se nos va a levantar alguien de la CNRT y va a decir, por más que lo tapen, no puede existir, porque tiene un paso a nivel a 4 cuadras. Claro. De verde. Claro. Entonces, hay que ser cuidadosos con esta cuestión, muy cuidadosos. Claro. Sí. Si técnicamente es ilegal, ¿por qué una playa de maniobra? Bueno, en su momento Abel Miguel quería trasladar la playa de maniobras a Forcada. Sí, Hubo toda una movida. Después, creo que el sindicato de ferroviarios. No, eso fue dentro del plan ferrourbanístico que estaba en el primer plan estratégico. Se hizo el informe del BID 2004-2005 y dijeron, sí, se puede hacer, sale esto. Claro. Sí, por supuesto, se puede llevar esa Forcada, sale esto, ¿quién lo hace? Nadie. El ferrocarril estaba privatizado en ese momento, estaban los brasileños, ni le interesaba, no arreglaban la vía, claro. Iban a hacer semejante obra. Se puede hacer, por supuesto, el problema es quién lo pone, el Estado Nacional no lo iba a poner. Claro. Pablo, ¿cómo venimos con se vienen las elecciones? Se está trabajando, se está pensando... Lo último. Se está pensando, te molestó un montón de tiempo. Se está pensando en... Bueno, obviamente que hay unidad. Van a armar una lista de consenso con el Partido Justicialista, con las agrupaciones. Ya hay reuniones, ya se está hablando algo. Todos informales porque de alguna manera desestructuró todo lo que fue el fallo no hablamos nada de la Corte. Obviamente siempre la idea, y nosotros tuvimos la semana pasada un Zoom con Massa, vamos a tener uno estos próximos días, en donde siempre la idea del Frente Renovador es la unidad. O sea, hay que preservar. Hasta que duela, dijo. Hasta que duela, exacto. Hay que preservar todo lo que se construyó, mantener lo que se tiene y obviamente después empezar a abrir, pero por lo menos mantener lo que hay.
no sé si con el mismo nombre, con la misma estética, hacerle un refresh a todas las cuestiones de branding. Pero es una cuestión. Eso es una cuestión, digamos, de forma. En cuanto a la cuestión de fondo, es muy claro. Estos tipos que están haciendo un desastre o preservar lo que fueron conquistas de muchos colectivos y no solamente de la estética y la mística peronista. Acá vienen cuestiones de socialismo, vienen cuestiones de radicalismo, vienen cuestiones de los partidos provinciales también con su mirada federal. Por lo menos esta es la visión que tenemos del Frente Renovador, la unidad. Ahora, no podés descartar que siempre hubo y habrá vedetismos, egoísmo, no, por supuesto. Situaciones particulares que no se pueden resolver por una lógica general, en alguna localidad, en alguna sección electoral, en alguna provincia, que deberá primar la madurez de los que toman las decisiones. Claro. Lo que sí, lo que estamos viendo y advertimos es el anestesiamiento general que hace que el ausentismo sea alto. Entonces, ¿cómo te parás frente a eso? Es uno de los desafíos. No nos dieron el voto de confianza en el 2023. ¿Cuál va a ser la propuesta superadora para recuperar a aquel que estaba enojado y no te votó? O peor ahora, que ni siquiera va a ir a votar, ni siquiera va a votar en contra. O sea, lo peor que del amor... Eso de no ir a votar es no sentirse representado por nadie. Digo, y eso es terrible. El odio no es la contracara del amor, es la indiferencia. Es la indiferencia. Es peor. Es peor. O sea, porque con el odio generás por lo menos un vínculo. Claro. El odio no. Me es indiferente, no voy a votar a ninguno. Pero no es que voy y voto en blanco. Yo ni siquiera hago el esfuerzo de ir a la mesa electoral. ¿Cómo hacemos para sacar a ese tipo, a esa mujer de la casa y que vaya a la escuela y que vote? Aunque sea al otro partido. Digo, esa es la discusión. Digo, nosotros, yo me siento más del campo nacional y popular, podríamos decirlo. Digo, me pasa que a veces, ¿nos estamos representando bien al sujeto que representábamos antes? El sujeto que representábamos en una época sigue siendo el mismo. A ver, si vos querés hacer una estética soviética de un tipo con un martillo y un overol, evidentemente no existe. Es decir, yo represento a los trabajadores y por alguien con un martillo y un overol. Mirá, no va por ahí. No va a ser al Uber, nosotros representamos al pibe que anda en bicicleta y que cobra, no sé. Posiblemente no. Bueno, posiblemente no. ¿Entendés? O el tipo que labura 14 horas. Tuve una discusión con un militante de mi espacio. Porque decía, qué locura, había ido a tal lugar y decía que el patrón estaba hablando y todos los empleados estaban cargando la camioneta. Él se pone a hablar con todos los que habían cargado esa camioneta y todos votaron a Milei. El patrón había votado a Massa. Dice, qué locura, qué sé yo, y le digo, no, el problema es ese, que si el patrón y el empleado votan los dos lo mismo, ese es el problema. Está mal. El problema es que todos los empleados estaban votando a Milei. Claro. Entonces, ¿a quién estamos representando? Por eso, esa es la gran discusión que uno se tiene que hacer. Porque si todos nos hubiesen votado a nosotros en 2020, esos que cargaban la camioneta, bueno, no existe eso. No existe. Sí, por más que votaron en contra de sus intereses, por lo que haya sido. Sí. Porque seguramente... Yo no estoy muy convencido que la gente últimamente vote por cuestiones... Me parece que más vota por el discurso del odio, de la... Arrebatos emocionales. Claro, hay una frustración en el trabajador. La frustración en el trabajador donde no puede expresar la bronca. Si va a discutir a un espacio donde se creía representado, le decían que esa discusión no iba o no le prestaba no se sentía contenido en ese lugar. Después vino uno que no era de ningún partido político, empezó a gritar contra la casta política y dijo, claro, estos políticos que no me dan ni 5 de pelota, que cuando voy a decirle algo no me dan ninguna respuesta, es este tipo. Tipo que va a ser, no, pero vieron una votación. No importa, si yo le quiero cortar la cabeza a todos los políticos. Claro, que pasa, la votación era para el otro. Pero la votación era para vos. Igual está pasando, como vuelvo a repetir, en todos lados. A ver, esa persona muy posiblemente es la que no vaya a votar ahora. Claro. Lo vuelva a votar. No vaya a votar. Claro. No vaya a votar. Y la tarea militante nuestra no es decirle es por culpa tuya. Vení, vamos a hacerlo juntos, vamos a hacer algo diferente. Y vos sabés otra cosa, vos que has caminado mucho, que has hecho muchas campañas políticas, yo que alguna vez también he caminado así, lo que la gente más necesita, más que ir con una propuesta, es sentarse y escuchar un rato. Sí. ¿No? Escuchar y no juzgar.
y no juzgar. Hay que escuchar y desde el particular punto de vista que tiene cada uno, porque a mí me ha pasado en algún momento que he ido a algún barrio, personas de cierta edad dicen, no, yo al centro no voy, ahora como 10 años que no voy al centro. Estábamos, Sí. era el barrio Mayor López, me acuerdo. Sí. Una mujer hacía 10 años, no, yo no voy al centro. Esa mujer, para cuando yo no conocía la transformación del centro cuando se había hecho en el 2005. En el 2005, sí. Qué loco. Entonces yo me quedé un poco como diciendo, pero el problema es que no era esa señora. Muchos más. Eran muchos más. Y con otras circunstancias, por ejemplo, que tienen que ver también en el contexto socioeconómico, cultural donde uno se desarrolla. Había chicos que no sabían dónde quedaba el Banco Provincia. Claro. Y después el primer laburo que agarraban era de mandadero, Y le decían al Banco Provincia, y no sabías dónde quedaba el Banco Provincia. Entonces vos te tenés que poner a escuchar y despojarte de todos tus prejuicios, razonamientos, porque yo no le puedo gritar, ¿cómo no sabes dónde queda el Banco Y Provincia? no, la verdad que no tenía ni siquiera una cuenta y no Nada, estaba en el centro para mí. dentro de su coso, que no era el Banco Provincia. Entonces, trasladando esta anécdota, ¿cómo votaste a Milei? No tenés que decir eso, tenés que escuchar. Claro, tal cual. A lo mejor morderte los labios. Sí, pero tenés que escuchar. Bueno, el otro día también me pasó que decía, y por lo menos, viste, Cristina Cristina robaba, pero por lo menos no estaba. Entonces yo decía, ¿yo qué voy a hacer con el discurso de no robaba? Porque mi percepción es que no. Y así, con la palabra robaba, chorra, esa no es la percepción, no es ni siquiera un concepto para mí, para esa persona que yo sí, le cierra ahí la idea de que robaba, punto, es una chorra, punto. Sí. Pero por lo menos, entonces, yo digo, ¿cómo romper con ese discurso? ¿Cómo romper con el discurso de que todos los políticos roban? Punto. Ellos. Y yo naturalizar algo que no es cierto y que son años y años y años de discurso mediático, hegemónico, sobre la cabeza de esa persona. El otro día lo tuve con un familiar cercano. Qué locura los senadores se suban a 9 millones de pesos. Digo, ¿por qué? No voy a hacer una defensa corporativa, sí, pero sí una defensa, le digo, mira, son 72 en todo el país. ¿Vos te crees que cobren 1 millón de pesos más, 1 millón de pesos menos? Cambia. Soluciona el solo hecho que 1 minuto de interés en la deuda externa es el presupuesto de todo esto. Y le hice el ejemplo de los famosos bolsos de López. Sí. 6 palos ahí. Es mucho más gráfico que un enter que aprieta el ministro de Economía diciendo hoy pagamos los intereses del bono tanto. ¿Por qué? Porque está lejos de la abstracción de la gente. Porque claro, lo que vos ves y tocas, percibís los bolsos o el otro que contaba la plata, es mucho más gráfico que esa abstracción del mercado financiero. Por eso todo lo de la educación financiera y demás. Digamos, es mucho más básico y mucho más inteligente desde el enemigo, claro, generar todas esas cuestiones que los problemas son de la política, los problemas son del Estado elefantiásico, cuando en realidad la solución pasa por apretar en otros lados, donde tocas intereses en serios, tocas intereses en serio. Pero ¿qué pasa? Es más fácil ver un tipo con 6 valijas que un burócrata en el Ministerio de Economía apretando un enter, que son 20 bolsos de López, claro, digamos. Pero es muy difícil abstraer eso. Entonces hay que hacer una militancia en otro lenguaje, en otro sentido, porque estamos en otra época. Sí. Cambiaron los valores, cambiaron los sujetos. Si vos querés hacer una campaña como en el 83, con la mística de la vuelta a la democracia, ibas a sacar el 1% de los votos. Probablemente. Tampoco podés hacer payasos de TikTok. No. Tampoco podés hacer payasos de TikTok. Porque si nunca fuiste así. No. Pero algo en el medio, tenés que volver a enamorar a esa persona desencantada, claro, tenés que decirle, bueno, ya está, claro, vení, sumate. Y a los propios también, entender, que hicieron malas cosas. Por eso estamos donde estamos. Sí. Porque si vos querés volver con lo que ya te fue mal, claro, posiblemente te vuelve mal. Sí. Y tampoco hacerte que, bueno, quedémonos quietitos, total se van a confundir. Digo, porque también está esa onda, ¿no? Pero claro, no hagamos nada y se van a confundir solo. En un nivel como el que estamos nadie se confunde. Y la política a determinados niveles tampoco se confunde. Esto se confunde y la gente directamente no va a votar. No es que te vota vos. A ver, el hecho de que seamos un país federal y que cada provincia organice ya te da dando una pauta de cómo viene la cuestión. Qué diferentes son los misioneros de los santafesinos, de los jujeños que votaban el otro día, o de los chaqueños. En general, resuelven los temas locales, pero hay una línea media, que es el desencanto. Bueno, yo creo que todos los think tank en serio están pensando sobre cómo trabajar sobre ese desencanto. Porque vos contás lo propio.
sabés lo que es ajeno, pero en el medio tenés algo que es voluble. Claro. ¿Cómo vas a buscar ese volumen? ¿Qué vas por emoción, por el sueño? Vos fíjate que todos los últimos movimientos que hubo, o por lo menos espacios, utilizan la palabra futuro. O sea, vos tenés que tener una promesa. Sí. Casi lo estamos convirtiendo en una religión, es el inicio de la charla. Sí, O, es bueno, verdad. en donde ofreces un paraíso, un mañana mejor. Lo que pasa es que hay algunos que te dicen, che, yo tengo que comer hoy. Claro. Yo tengo que comer hoy. Claro. El colectivo a mí me aumentó. El gas, ahora cuando vengan las boletas con todo esto frío, la luz es hoy. ¿Vos qué me das hoy? Entonces, la promesa, pero el presente. Las dos cuestiones tienen que ser al mismo tiempo. Es muy difícil, no imposible. Pablo, te agradecemos Muchísimas infinitamente. gracias. Seguramente te vamos a seguir molestando. No hablamos de justicia, no hablamos de. No hablamos de justicia. Digo, por hablar de eso y al final nos fuimos por la rama. Pero muy interesante, No, la verdad buenísimo. Hay que- ¿Qué horario tenés el programa? Yo tengo mi programa en la FM de la universidad, universidad? es Los Profesionales. Bien. Está los miércoles de 11 a 12 y repite los jueves y los lunes. Bien. A las 18 y a las 17. Y ahí hago entrevistas varias. Buenísimo. Que trato de que no sea sobre la coyuntura. Que sirva para todo tiempo y lugar. Claro. Pero Atemporal, digamos. atemporales, pero es un espacio en donde hablamos de muchas cuestiones. Gracias, Pablito. No, gracias, Mariano. Pausa. Gracias.